En este video aprenderemos a interpretar las señales que se observan al tomar un espectro de infrarrojo a una muestra de identidad desconocida. Entonces, este es el espectro. Aquí tenemos información relacionada con las señales particulares, el número de onda donde se están observando de manera particular y una tabla de infrarrojo que nos va a ayudar en este caso a hacer la revisión de dichas señales, ¿sí? Entonces, tomando referencia a la tabla, vamos a observar que la primera señal que en este momento identifica es la de 3213. Al revisar directamente en el espectro y junto con la intensidad que está relacionada con el porcentaje de transmitancia, pues nos vamos a dar cuenta que corresponde a una de estas señales. En principio no le vamos a dar importancia debido al hecho de ser señales de muy baja intensidad. Si vemos que parte del proceso que vamos a ir observando posteriormente con las señales de mayor intensidad nos devuelven a estas, haremos una pequeña revisión en caso de que sea importante, pero pues por el momento son señales de intensidad muy baja y en esta región normalmente las señales que se observan cuando están por encima de 3000 tienden a ser de intensidad media a alta y corresponde a los estiramientos oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, quizás también carbono-hidrógeno de alquino o de alqueno, ¿sí? Pero pues normalmente estas señales, como les comento, tienden a ser de intensidad media a alta y estas son de intensidad baja. Por lo tanto, por ahora las vamos a omitir, ¿sí? Pasaríamos a la siguiente región, que es esta que se comprende en este sector, ¿sí? Entre 2000, bueno, se está cerquita de 3000, pero por debajo de 3000. Más o menos llegan casi hasta 2800, que eso correspondería a las señales que tenemos en esta región, más o menos en este momento, ¿sí? Al observar el espectro y los valores de número de onda, nos vamos a dar cuenta pues a qué tipo de movimientos pueden corresponder. 2988 y 2977 son las dos señales que están mucho más cercanas, que serían estas dos de acá. Al buscarlas en el documento, en una tabla de interpretación, pues nos vamos a dar cuenta que con ese valor podría estar más o menos en esta región de 2985. eh, acá, en esta región de 2985 a 2817, donde se observan principalmente estiramientos de carbono e hidrógeno alifático, ¿sí? 2988, digamos que en este caso alcanzamos a ver que no entra dentro de este rango, pero como se les había comentado previamente, durante las sesiones de clase, las tablas de infrarrojo toman de referencia pues algunos valores, pero pues estos no son camisa de fuerza realmente, como para creer que no podría entrar dentro del rango. ¿Sí? Igual también todo eso depende de la interpretación posterior para saber si realmente podemos o no asignarlo a ciertos grupos que inicialmente en la tabla eh, no está dentro del rango asignado por la misma. Aquí, por ejemplo, en 1988, 1977, el 77 teniendo que más o menos un rango de error de más o menos 10 en la tabla aplicaría. El problema es 2988, que está un poco fuera del rango. ¿Podría corresponder al estiramiento carbono-hidrógeno de un metilo? Sí, puede que no, pero también parte de ese proceso se puede interpretar con lo que veamos más adelante. Por la zona donde aparece, es muy probable que sí sea de carbono, hidrógeno, de metilo, solamente que en este momento pues está un poco más a números de onda más grande. Puede ser una cuestión particular de la naturaleza química de la molécula específica que estamos analizando, pues que genera como este efecto de aumento en la cantidad de energía de este tipo de estiramiento. Por ahora, pensemos que sí podría ser de este estilo. Igual más adelante podemos corroborar con algunas otras señales si esta propuesta es correcta o no. Porque es que de no serlo, la otra región que tendríamos sería esta de acá, que podría abarcar la de 2988 o quizás también, teniendo en cuenta el rango de error de más o menos 10 de las tablas, podría abarcar esta, ¿sí? La forma de la señal no aplica mucho para la de nitrógeno e hidrógeno, porque estas señales tienden a ser más bien anchas, de intensidad media alta. Y pues esta banda no es de intensidad ancha, ¿sí? Entonces esta no podría llegar realmente a ser. Si fuera la de 3040 o 1995, podría llegar a ser, digamos que se puede ver intensificada por la presencia de la otra señal de al lado, que la aumentaría,
pero pues para estar seguros de que se trata o no de un alqueno, tendríamos que observar el estiramiento carbono doble enlace carbono. Y eso, como lo veremos por aquí más adelante en la tabla, los estiramientos carbono doble enlace carbono de un alqueno, que debería ser una señal que podríamos llegar a observar en caso de que tuviéramos este grupo funcional, aparecen más o menos en esta región de 1680, 1620, que más o menos corresponde a esta región. Y como nos damos cuenta, no hay señal. Entonces, en este sentido, tampoco podría aplicar, a pesar de que el número de onda está más dentro, bueno, o puede estar más cerca de este rango, no aplica, ¿sí? Lo más probable es que tengamos la parte alifática, ese carbono, hidrógeno de metilo. Entonces, estas señales las vamos en este momento a interpretar como esos estiramientos. Para las actividades que hacen los estudiantes en este momento para desarrollar este tipo de tablas, se recomienda poner el número de onda en este momento de la señal que en este instante se puede estar interpretando, tipo de movimiento, y adicional a eso, eh, hacemos más bien con una rápidamente, como para tener una idea, ¿sí? Entonces normalmente es número de onda, tipo de movimiento, enlace químico involucrado y observación en caso de, pues, de ser necesario al observar alguna particularidad, ¿sí? Más o menos esta es la idea de lo que uno debe tener presente al momento de realizar, pues, una tabla de interpretación para el caso de infrarrojo. Número de onda, movimiento, enlace y observación. Por ejemplo, entonces yo ahorita tengo la 1988, 2977, que son las que quiero interpretar. Al observar en la tabla, ¿sí?, que nosotros tenemos de interpretación de las señales, 2988 y 2977, podría aplicar para las que tenemos del estiramiento carbono-hidrógeno alifático. En este momento, no, no nos damos cuenta que aplique para ninguna otra más. Estiramiento, estiramiento, enlace carbono-hidrógeno, ¿sí?, para ambos casos. Ahora, la observación es la que también va a generar alguna diferenciación con las otras señales posteriores que también pueden estar dentro de este rango. Esto tengo que decir lo que es de metilo y la señal tiende a ser de intensidad alta y aguda, más o menos es lo que nosotros estamos viendo, pues porque las señales realmente en esta región no son muy amplias. Y entendiendo que ahí están observándose dos señales, pues a pesar de eso no se ve un ensanchamiento significativo de la señal que estamos interpretando. Entonces, esto es lo que nosotros podríamos en este momento interpretar de la primera de 1988 e igualmente de la segunda. Entonces voy a ponerle un control B. Claramente esta tabla, cuando ustedes inician el proceso de interpretación, puede ir variando durante el proceso del análisis del infrarrojo, porque cuando vamos avanzando vamos obteniendo más detalles y en algunas ocasiones nos puede pasar que nos apresuramos en la interpretación de alguna señal. Pero pues mientras vamos haciendo el proceso, vamos construyendo la tabla, vamos mirando y después al final hacemos un análisis de lo que propusimos, si tiene o no sentido algunas de las señales interpretadas. Si hay que hacer algún cambio, modificar o lo que sea, pues se hace posteriormente, ¿sí? Por ahora estas serían las dos primeras señales que nosotros hemos realmente alcanzado a interpretar e iremos a la de 2934. Al observar 2934, ahí podríamos tener dos opciones porque puede volver a aplicar metilo o puede que aplique a metileno. Entonces, en este momento, si yo no tengo claridad, porque apenas estoy empezando mi proceso de interpretación, pues lo vamos a dejar para ambos casos. Esto va a seguir siendo un estiramiento carbono-hidrógeno, va a tener unas características muy similares de interpretación, pero entonces 23 más o menos es como 10, 20, esta señal de acá sigue siendo de intensidad relativamente alta, entonces dejémoslo igual, metilo, y lo voy a dejar así en este momento porque no estoy segura, y o metileno en este caso para poder hacer mi tabla, ¿sí? Puede ser o uno o los dos grupos en este momento, por la cercanía, pues puede llegar a solaparse o puede solamente ser debido al carbono hidrógeno del metileno, ¿sí?
Entonces ya tendríamos esta señal. Hay otra que aparece en 2897, que más o menos debería ser como una señal por acá. De hecho, no la alcanzamos a observar muy claramente conforme a lo que nos deja observar el espectro, porque está muy cercana. 2897, al hacer la revisión en la tabla de interpretación, nos vamos a dar cuenta que aplica para este y aplica nuevamente para este. Si yo observo más abajo, también en este caso podría llegar a aplicar para el primer rango, pero tienen que observarse dos señales, una en 2900 a 2800, otra en 2780 a 2750. Y realmente en este momento yo no tengo señales en el segundo rango, por lo tanto no puede aplicar. Igualmente, si tuviera la duda, podríamos observar un poco más porque esto es de un aldehído. Los aldehídos, como lo dice más adelante la tabla, los estiramientos carbono doble enlace oxígeno, ahorita sin entrar en detalle para el aldehído, en general aparecen entre 1852 y 1631 y son bandas muy intensas. Entonces, en esta región, pues no observamos nada de ese estilo, por lo tanto, eliminamos la opción del aldehído. Seguimos en este momento con la idea de que puede ser más una parte alifática, la de 2897. Igualmente, si nos damos cuenta, hay otra señal que aparece en este momento, que sería la de 2870, que igualmente pues tiene un número de onda muy cercano al que estamos interpretando en 2897. Igualmente ya miramos si puede aplicar para algún otro grupo adicional aparte del alifático, pero muy probablemente no. Debe aplicar es para la parte alifática. Entonces, 2897, pues, de una vez anotar 2870 y 2817, que son las que nosotros tenemos en este momento. 2870 también aplica igualmente para el caso, quitemos este de acá porque ya sabemos que no tenemos alifático, para los dos casos anteriores, y 2870 podría llegar a aplicar. Bueno, 2817 puede que no aplique en este caso para los que tenemos. Ya ahorita miramos a ver qué es a 2817, pero 2897 y 2870 sí aplican. Están dentro del rango tanto para metilo como para metileno. Entonces, en este momento, sin mayor información, podemos hacer la interpretación sin especificar si es de metilo o metileno porque no estamos seguros. Y llegamos a 2817, que esa sí es la que en este momento quería dejar aparte porque no aplica para ninguno de los rangos que yo tengo en este momento resaltado. Igualmente, al revisar la intensidad, resulta que 2817 debe ser más o menos como esta señal. Tiene una intensidad supremamente baja, entonces probablemente sea recomendable no interpretarla. Entonces, al igual que esta, voy a tacharlas por un momento. Si vemos la necesidad más adelante de volverlas a retomar, porque si resultan ser algo importante, las analizaremos. De lo contrario, las omitiremos. Porque eso mismo pasa con estas 2732, 2256. Son estas señales que nosotros estamos observando por acá, 2700 y 2100, 2256, es algo de lo que estamos viendo en esta parte. Estas señales realmente son de baja intensidad, por lo tanto, voy a, por el momento, omitirlas y si más adelante veo la necesidad de volver a retomarlas, lo tendremos en cuenta. ¿Listo? Luego llegamos a la región de 1468. La señal aquí no es tan baja, 1448, 1386, 1373 y hasta ahí voy a parar porque 1328 ya está considerado dentro de esa región de señales bajas que estábamos mencionando previamente. Por ahora, entonces voy a dejarlo hasta ahí porque en esta señal probablemente la vamos a ignorar. Igualmente ahorita revisaremos, todavía no la ignoremos, tengámosla ahí pendiente, después lo analizaremos, pero hagamos con las señales que ya fácilmente podemos interpretar, que son las más intensas, la de 1468, más o menos creo que es ese valor, 1448, 1386. Entonces, empecemos por la 1468. Al hacer la revisión, podía aplicar para este directamente. Este sí le aplicamos un error de más o menos 10 a las tablas. Y en ese sentido, cuando revisamos el proceso, la información que nos da, dice que es flexión en el plano del hidrógeno, carbono, hidrógeno, o podría ser de algo parecido al aldehído.
pero cuando hablamos acerca del aldehído es esta señal. Esta señal está anulada para nosotros porque sabemos que no tenemos aldehído, al no tener el estiramiento de carbono doble enlace oxígeno, solamente me queda esta partecita. Efectivamente, cuando hacemos la revisión de esta parte, me doy cuenta que aquí aplica para estiramientos y flexiones, perdón, carbono, hidrógeno, metilo, carbono, hidrógeno, metileno. Recuerden que acá esta parte simétrica no es sino asimétrica, sino que se nos fue un pequeño error en la tabla. Y estas flexiones son lógicas con lo que hemos visto previamente porque en la tabla de interpretación que tenemos hemos visto metilo y metileno sus respectivos estiramientos. Es normal que veamos entonces las flexiones, ¿sí? Es adecuado en este momento que podría ser este tipo de movimiento basado en lo que también hemos visto. Flexión carbono-hidrógeno. Quizás en este momento lo que no podríamos estar 100% seguro y no nos podemos comprometer específicamente es a cuál de los dos grupos funcionales es, porque 1468 aplica para los dos, 1448 aplica para los dos. Entonces, voy a dejarlo por el momento interpretado de esta manera y ya miraremos de pronto qué podríamos utilizar para poder darle de pronto alguna particularidad a las dos señales. Metilo, y si es de metilo, es la flexión de silla, y si es de metileno, podría ser en este caso la flexión de tijera, ¿sí? Podría ser cualquiera de estas dos opciones, ¿sí? Control C, control V. Por el momento no sé nada más, no podemos decir absolutamente algo más de cuál de las dos específicamente es, porque tampoco estamos totalmente seguros de tener metilo o metileno. De hecho, aquí devolviéndome un poco en esa 2870, yo sé que aquí aparece 2890 aproximadamente, pero podría llegar a ser también esta señal, la del carbono e hidrógeno en carbono terciario tipo metino, o sea, no un CH3, no un CH2, sino un CH. Podría ser esta también. Lo que pasa es que obviamente puede aparecer muy cercana a 2890. Entonces, aquí podríamos incluir en esta última parte del estiramiento, se me había olvidado revisar la del metino, también podría ser. Entonces, dejémosla por ahí porque es una banda que puede aparecer en esa región, ¿sí? Más o menos. Dejémosla y sería esta de acá, esta que estamos observando en esta región. Podría también ser, ¿sí? Me falta interpretar en este momento 1386 y 1373 en base a lo que vamos del espectro. Entonces, aquí me llama la atención sobre todo esta parte, ¿sí? Digamos que es con el mejor que aplica. Adicionalmente a eso, podrían ser dos señales. Estoy viendo dos señales que me podrían ayudar a interpretar esto. ¿Qué es esto? Cuando ustedes tienen carbono hidrógeno, flexión del carbono hidrógeno de metilos enterbutilos o dimetilos geminales. Esta es la de la sombrilla. Y cuando tenemos este tipo de grupos funcionales, podrían observarse dobles. Vamos a interpretarlo de esa manera. La segunda opción también que podría ser es que esto fuera de carbono hidrógeno igual de metilo, la misma flexión, pero ya de pronto de algunos CH3 que tienen ambientes químicos muy diferentes. Es raro que llegue a ocurrir, es muy probable que realmente lo que nosotros tengamos sea eh, la parte del metilo de sombrilla, ese movimiento, esa flexión simétrica del metilo debida a terbutilos o dimetilos geminales, que también es lo mismo que pasa cuando tenemos grupos isopropilos. Cualquiera de las dos en este momento podrían aplicar. Y lo vamos a dejar pues de esta manera las dos porque no estamos seguros en este momento. ¿Sí? También podría ser de metilo terminal, pero pues digamos que ante esta particularidad que no es tan común, excepto cuando tenemos un grupo aldehído, que sí se observan dos señales en esa región, es muy probable que si son dos, no es la única opción, pero es muy probable que tengamos metilos geminales. ¿Sí? Dejámosla por ahora hasta acá y continuemos con el proceso. Aparece una 1328 que es la señal de baja intensidad que aparece por acá. Es esta minúscula. 1328 probablemente no, es una señal muy pequeña. Igualmente 1328 aplica para minas aromáticas. No hemos visto ni estiramiento de nitrógeno-hidrógeno ni estiramiento de parte aromática, entonces desechado. 1260 es la otra señal que nos aparece. Esa puede ser para ésteres. Dice que pueden ser dos bandas bastante intensas.
1260 sería 1100, 1200 es esta, ¿sí? Y puede aparecer otra entre 1100, porque son dos, ¿no? Entre 1260, perdón, 1330 a 1050. Podría ser esta, ¿sí? Pero también tengo que ser consecuente, porque si yo llego a tener un éster, tuve que haber observado el estiramiento de carbono doble enlace oxígeno. Y esta zona se vuelve un poco más peligrosa de interpretar porque es la huella digital. Si yo analizo en este momento estas dos señales, sí podría ser el estiramiento carbono-oxígeno de un éster por número de onda, pero no puede ser porque yo no vi el estiramiento carbono doble enlace oxígeno que tiene el grupo éster. O sea que no puede ser esto. Sigo con mi interpretación. Todo esto de acá, ésteres, son particularidades de los ésteres, entonces estas no aplican. 1275 a 1200 aplicaría para la de 1260, y en este caso podría llegar a ser alquenil, alquil, éteres. Pero para que sea un alquenil, alquenil hace referencia a un alqueno. Nosotros no hemos observado estiramientos de alqueno. Si no tengo alqueno, esta señal no aparece en esta región, aparece en otras. La otra zona que me aparece donde 1260 aplica sería esta, que es los estiramientos carbono-oxígeno de fenoles. Tampoco tengo un fenol, porque para tener un fenol tengo que tener una parte aromática y no la he observado. Y ya, 1260 no aplica con nada más. Aunque es una señal intensa, aparece en la zona de huella digital, donde probablemente algunas señales no vamos a poderlas interpretar, porque no corresponden a un movimiento genérico, sino a un movimiento específico de la molécula que en este momento estamos intentando elucidar. Entonces la vamos a omitir, porque no hemos encontrado algo que corrobore las opciones que aparecen acá, previamente en las señales que observamos a mayor número de onda. 1161, que sería la señal que estamos observando acá, cuando observamos en la tabla puede aplicar para, otra vez para fenoles, no, no aplica, pero sí aplica para alcoholes, por ejemplo, ¿sí? Puede ser este 1161, solo aplicaría para alcoholes terciarios. Pero obviamente si yo tengo un alcohol, tuve que haber observado el estiramiento de oxígeno-hidrógeno, que es una señal de intensidad relativa media alta y ancha en esta región. Nosotros no lo estamos viendo, esto no es un alcohol. Aparte de eso, si puede aplicar para otra cosa, no. Otra señal que no pudimos interpretar, y eso mismo va a pasar con esta, porque no hemos tenido alcoholes. Acá también esta, porque aplica dentro del rango más de la zona de los alcoholes. Entonces, esta tampoco va a aplicar en este momento para lo que nosotros estamos intentando interpretar, la de 1061. Sí, esta señal tampoco tachémosla por ahora. 934. 934 es otra señal que estamos observando, ya de intensidad no tan alta, pero tampoco tan despreciable, es la más pequeñita y al lado parece 886. Intentemos interpretar esas dos señales con algo que de pronto tenga sentido con lo que hemos visto. 934. 934 podría aplicar para este y ya, no tenemos ninguna otra. Y esto es una flexión para el grupo ácido carboxílico. No es posible, además es ancha. Nosotros no hemos visto estiramientos relacionados previos con carbono doble enlace oxígeno, oxígeno hidrógeno, que es típico en los ácidos carboxílicos. Es decir, otra señal que no se pudo interpretar con alguna generalidad, sino que puede ser huella digital de este compuesto. Tenemos 886, que es la siguiente. La intensidad de este no es tan despreciable y ahí puede aplicar otra vez para este, pero si hacemos la observación de lo que dice que debe ser, son flexiones de ácido carboxílico, de alqueno. Nosotros no hemos visto los estiramientos, entonces omitir. Si no vemos los estiramientos, no, pues no tenemos la presencia de este grupo funcional. Eso también es lo importante en este momento de la parte del infrarrojo, que siempre vamos a tener una forma, en la mayoría de las señales, de corroborar lo que estamos proponiendo, porque hay otra señal que me ayuda a justificar eso que yo creo que tengo. Acá esta también aplicaría, pero otra vez es un alqueno, nosotros no tenemos alquenos y ya no hay más. O sea que esta señal de 886 podría llegar a ser otra señal de huella digital y me queda la de 616.
Cuando observamos la de 616, puede aplicar para este, de pronto para este y para este, ¿sí? Cuando hacemos la observación de los, como de las particularidades, el de menor a 700 dice que puede ser estiramiento carbono-bromo o en general de haluros. Con los halures lo que pasa es que no hay otra señal aparte de este. Entonces puede ser que esta de 616 sea ese estiramiento. Entonces por ahora lo voy a proponer. Ya miramos con los demás que sea el estiramiento carbono X, porque tampoco estoy segura en este momento con el infrarrojo si eso es un bromo, un cloro, un yodo, un flúor. Sabemos que es debida en este caso al estiramiento carbono-hidrógeno de un haluro. Y no sabemos, la señal puede ser de intensidad alta, media, baja, porque no nos da información. Entonces, X para recordar es halógeno. La de 700 y 620 habla acerca de una flexión oxígeno-hidrógeno. Eso no es posible en este momento, para nosotros tampoco, por la razón de que no hemos visto el estiramiento oxígeno-hidrógeno. La de 600 a 620 también es una flexión de un alquino terminal. No es posible tampoco porque no vimos el estiramiento ni carbono-hidrógeno ni carbono triple enlace carbono. Entonces, recordar que el espectro de infrarrojo también se interpreta desde lo que se ve y de lo que no se ve. Entonces, esa es la lógica que tenemos que dar. De tal manera que por ahora lo que sabemos con ayuda del infrarrojo es que tenemos una cadena alifática con metilos, metilenos y quizás metinos, y posiblemente también podríamos llegar a tener un halógeno por la señal que pudimos interpretar al final. Igual, esa señal también no necesariamente corresponde al estiramiento de carbono halógeno, porque como nosotros sabemos, pues en esa región también aparece la huella digital y eso también podría ser una señal en este momento de huella digital. Pero por ahora, con lo que nosotros hemos podido interpretar del infrarrojo, tenemos esta información, ¿sí? Ya no podemos sacar mayor datos aparte. Por ahora nos quedamos con esto. Parte alifática en la cadena y quizás un halógeno presente también dentro de mi estructura.